Y luego por una cosa mucho más chorras, que es verdad que para las víctimas, por supuesto, la justicia es verdad y eso es importante para la reparación. O sea, que un hombre termine en la cárcel porque era su agresor, eso es importante. No quiero, desde luego, minusvalorar la relevancia que ello tiene, pero es verdad que a lo mejor va a la cárcel después de haberla asesinado ya o después de haberla violado ya. Entonces, cuando lo que te estás planteando es cómo acabas de verdad con el machismo, cómo acabas de verdad con la violencia machista, que un señor esté 11 o 12 o 10 años y 5 meses, depende de qué audiencia provincial esté analizando el caso, esto es como chiste irónico experto para las locas del Ministerio de Igualdad. Pero ahora vamos a hablar, de eso. No vamos a hablar de eso ya, porque me parece importante. ¿Qué está pasando con los violadores a la calle, ¿no? Que es lo que nos echa en cara ahora mismo la extrema derecha? Es como de los creadores de las personas van a ir al registro para cambiarse de sexo todas las mañanas, llega los violadores a la calle en plan... Cientos, miles, oleadas. De los de, pobres hombres, un contrato para follar, pero bueno, los violadores están todos saliendo a la calle. Bueno, y de hecho... Exacto. O sea, es que los mismos medios que han entrevistado a agresores, que se han ido al bosque a entrevistar a agresores para que expliquen su versión, claro, son los que ahora están diciendo, oh, Dios mío, violadores a la calle. Que claro. Sí. Bueno, pues otra vez más, un bulo en toda regla, ¿no? Un bulo en toda regla. ¿Qué sucede? Pues sucede que evidentemente, como mucho antes de la ley de libertad sexual, que no, por supuesto, no había foco, no pasaba completamente desapercibido en general, salvo en el caso de La Manada o tal, claro que había jueces y sentencias absolutamente machistas. Y fijaros, la mayoría de las sentencias machistas son absolutorias. O sea, se absuelve al agresor, se archiva el caso, ni siquiera hay condena. No estamos hablando de que en violencia sexual. Todavía, no, yo hablo en general de violencia sexual. Es un nivel de impunidad absoluto. Entonces, claro, al ahora plantear esto, ¿no? De, bueno, les bajan 1 año, les bajan 2 años, les bajan... Y que realmente son interpretaciones judiciales que bajan la pena porque hay un tramo de pena más amplio y deciden ponerle en el mínimo. María, no querrás decir que los jueces pueden coger el mismo Código Penal e interpretar el Código Penal, ¿no? Vaya. Sí. No querrás estar tú diciendo que puede haber a lo mejor algún operador jurídico que sea un poquito machista. No querrás insinuar eso, por favor. Mira, realmente los jueces, claro que tienen esa capacidad de decidir, interpretar... Bueno, menos mal que la tienen porque es la independencia del Poder Judicial. O sea, y si no, serían sustituidos por máquinas. Exactamente, es sensato que tengan esa Pero claro, capacidad. Aquí la cuestión es cómo organizan esa capacidad, para qué les sirve esa capacidad. Pues claro, lo que decimos muchas feministas es, si tuvieran formación, herramientas para trabajar desde la perspectiva de género, conocer mucho más las violencias sexuales, los derechos de las víctimas, etcétera, y las circunstancias por las que pasa una mujer que ha enfrentado este tipo de violencia, si todo eso estuviera en su formación y en sus cabezas, probablemente harían unas interpretaciones que para nada serían las de bajarle la pena cuando hay una horquilla amplia. Igual estamos hablando, pues eso, de un padrastro a la hijastra, una felación en mitad de la noche, etcétera, ¿no? O sea, circunstancias en las que hemos visto que eso se ha producido y dices, joder, pues evidentemente nadie con un poquito de sano juicio en el sentido de priorizar los derechos de esa niña en esa agresión y demás, diría que esto es una menudencia, ¿no? Pues hay jueces que lo creen, igual que lo del jolgorio con lo de La Manada. Hay jueces que lo creen. ¿Qué sucede? Que como todo el mundo, especialmente la prensa machista y la prensa de derechas, tiene el foco puesto en todo lo que hace este ministerio, pues han salido con pelos y señales todas las sentencias que, vamos, no ya años, incluso algunas meses bajaban. Hoy entra en vigor la ley Sánchez, que elimina el delito de sedición y rebaja la malversación para los corruptos que podían beneficiarse de esta reforma. Los primeros que pueden ver limpio su historial, los independentistas que pretenden que sea el Tribunal Supremo quien revise sus penas de oficio. Félix Bolaños dice que es lógico que lo soliciten e IZ insiste en el argumento que desde Presidencia se repite hasta la saciedad. En Cataluña no hay ningún problema. Puede suceder lo mismo que lo ocurrido con violadores y delincuentes sexuales beneficiados por la ley del solo sí es sí, que ya ha rebajado la pena a 144 delincuentes. Mientras esto sucede todos los días en los juzgados de España, la secretaria de Estado, Ángela Rodríguez Pam, se permitía hacer bromas con los casos durante un acto de Podemos. Que un hombre termine en la cárcel porque era su agresor, eso es importante. No quiero, desde luego, minusvalorar la relevancia que ello tiene, pero es verdad que
a lo mejor va a la cárcel después de haberla asesinado ya, o después de haberla violado ya. Que un señor esté 11 o 12 o 10 años y 5 meses, depende de qué audiencia provincial esté analizando el caso, esto es como chiste irónico experto para las locas del Ministerio de Igualdad. No sois locas, sois sinvergüenzas. No sois locas, os reís de las mujeres violadas. Vivís de eso. Vivís del dolor de las mujeres. Os forráis con el dolor de las mujeres. Las mujeres con vosotras están peor que nunca, peor protegidas que nunca. Pero os gastáis cientos de millones en ir en Falcon a Nueva York. Pues claro, tú no es que no has dejado una hamburguesa viva. Dentro de poco no vas a caber en la televisión, va a haber que poner 2 pantallas. Pam y patapam. ¿De qué te ríes? ¿Pero de qué te ríes? ¿Y que hay el doble de mujeres muertas? Hombre, con vosotros en el gobierno normal. En total, porque los violadores saldrán y volverán a violar y a matar. Y se ríe. Y se ríe. Tenía una foto mía, otra de Pablo Motos y otra de no sé quién allí. Si quieres te la dedico. Si quieres te la dedico, patapam. Húndete en el infierno. Pam, patapam. Y te la firmo. Sales con fotos. ¿Desde cuándo un político sale con fotos de periodistas para insultarlos? Eso pasa aquí, en Caracas y en Cuba. Esto que está pasando aquí solo pasa en las dictaduras comunistas, que es en lo que estamos. Vamos de cabeza. Esto aquí no puede pasar. Se decían que no puede pasar, pues está pasando. En fin, le faltan años a esta regordía pero tendrá familia y a lo mejor pues no tiene para un cuidador. Sí, bueno, y todo llega, mayores. Federico, más de 65 años. También a ellas les llegará la edad. Claro que sí. Al cerebro no les llega, pero la edad llegará.